Esto es una mezcla de madera con fibra de vidrio, con diferentes cosas. Es liviano. Es liviano, sí, es bueno. Pero como digo, este no es una pala operativa, es modelo. Y acá como ven es madera. Esto sirvió para hacer un molde y con el molde producir. Esta sí es una pala operativa, que ya está funcionando, pero es más simple, es recta, de sección constante, porque es una pequeña turbina y se decidió hacerla simple porque se fabrica con madera, con una moldura, ¿no? Y no tiene nada que ver con esto de lanzamiento de punta. Claro, ese es un diseño un poco rústico, ¿no? Constante, entonces acá tenemos un vórtice. Si esto se hubiera hecho así como en puntita, sería mejor porque el vórtice que se genera en la punta sería menor. Importante que el borde de salida sea filudo. Como las alas de los aviones son bien filudas en la salida, eso ayuda a la eficiencia, ¿no? ¿Y de qué material usualmente es el...? Fibra de vidrio. Esto es madera con fibra de vidrio. O sea, todo completamente fibra de vidrio. Esta acá es pura fibra de vidrio. Esta es una pala de una turbinita china, económica. Pueden ver que pesa un montón. Igual genera su kilowatt, pero es un poco rústica en su fabricación, ¿no? El borde de salida gordo, el perfil aerodinámico es un poco cuestionable y es muy pesada, ¿no? Porque es como... Sí, es más que las anteriores. Y que sea pesada, que aumente su inercia, ¿no es mejor? No, porque cualquier cosa que se mueva es mejor que sea ligera, ¿no? Por su comportamiento dinámico. Si tienes un componente que se mueve, más vale que sea lo más ligero posible. Es el principio de la suspensión. Por ejemplo, los autos deportivos por eso usan llantas delgaditas y aros de aluminio grandes para que sea liviano, ¿no? Y si se agarra un bache, la vibración se contenga, ¿verdad? Si tienes mucha masa, eso oscila mucho, ¿no? Pero no le haría mayor toque inercial al eje. Pero una volante. claro, una volante, pero la volante acumula energía, pero no te da energía. No. Una volante acumula, no genera energía. La que genera energía es la aerodinámica. Entonces como es algo dinámico que puede estar vibrando, cambiando de dirección, tú quieres que sea ligero, para que no tenga mucha masa, que te genere muchas fuerzas. La diferencia, digamos, entre esta pala y la otra, a la hora de producir la energía, ¿cuánto puede variar porcentualmente? Bueno, esa puede tener, no sé, puede tener un CP de 0.38, esta puede tener un 0.42. Ese perfil bueno, se hizo con un profesor ruso que vino de la Universidad Católica hace un tiempo y se hizo ese proyecto de turbinas eólicas con generadores de imanes permanentes y este perfil es ruso, que no se consigue así nomás. Es un perfil que se llama Espero y la teoría es que no le falta razón también que la parte más importante de una pala, de una turbina eólica de este tipo por lo menos, es el último 2 tercios. El primer tercio no contribuye mucho y se puede ver en los números cuando se hace el modelo de cálculo, ¿no? Se debe a 2 factores. La velocidad del viento resultante, la suma de los dos vientos, digamos, el viento real con el viento de avance, ¿no? es bastante baja en esta parte porque tenemos poca velocidad tangencial, poco radio, ¿no? Entonces las fuerzas, como hay poco viento resultante, las fuerzas son bajas. Y también la palanca que tiene cualquier fuerza que se genere en esta parte va a ser pequeña, por lo tanto el efecto en el torque total va a ser limitado porque tenemos poca palanca. Lo que es más relevante es esta parte aquí, que tiene más velocidad, más fuerzas generadas y más palanca de acción, ¿no? Más distancia con el eje, para que la fuerza que se genere en esta sección, por ejemplo, genere un torque mayor, ¿no? Entonces, realmente podría prescindir de esta parte, por eso se ha hecho recta. Pero eso sacrifica un poco la eficiencia, pero el discurso es que, bueno, sí, tiene 10% menos de rendimiento que una pala con la curva y todo. Entonces le hago un poquito más grande y compensa. Y facilita la fabricación. Pero eso se aplica solamente a pequeñas turbinas. Es una turbina de 3 metros de diámetro, ¿no? 1,50 m por 2, 3 metros. Pero en las grandes turbinas no.
Entonces sale una bonita forma de las turbinas eólicas con toda esta rotación. Es una forma compleja, ¿no? Que cambia de sección, cambia de ángulo. Entonces fabricarla, si no es con un molde y con fibra de vidrio, es muy difícil, ¿no? La fibra de vidrio es un elemento ideal. A ver, ¿cómo andamos? Bueno, ahora podemos pasar rápido a un concepto importante. Así como la circulación que habíamos hablado es importante, la capa límite también es importante. Rápidamente, ¿qué cosa es la capa límite? Es aquella interfase entre el cuerpo, digamos, la piel del objeto, el perfil aerodinámico, y el flujo, ¿no? El fluido, ¿no? Esos primeros milímetros o décimas de milímetros que se dan entre el sólido y el flujo son críticos, y eso lo descubrió Planck en los años 20, ¿no? Cuando realmente se consolidó la teoría aerodinámica. Y bueno, esos primeros milímetros son claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, las pelotas de golf, ¿no? Yo de chico me encontraba una pelota de golf y me quedaba pues, pensando en esos hoyitos, qué bonito lo hacen para que sea decorativo, ¿será? Porque no sea aburrido una pelota lisa, ¿no? No tiene explicación. O sea, la pelota lisa, contraintuitivamente, genera más arrastre que una pelota con huequitos. Es contra la intuición, ¿no? Si digo, quiero que esta pelota llegue lo más lejos posible, yo la pulo, la pongo cera y la pongo brillante y la golpeo para que llegue lejos. Sin embargo, una pelota que tiene huequitos, pequeñas hendiduras, tiene mejor aerodinámica. ¿Por qué? Porque mezcla mejor y evita la separación. La separación es la pesadilla del ingeniero aerodinámico, ¿no? Cuando el fluido dice, bueno, muy bonito tu diseño, pero yo te puedo seguir hasta aquí nomás porque las leyes de la física me dicen que aquí yo voy para allá y tu cosa va para allá y yo voy para allá, ¿no? Me separo. Entonces, eso es lo indeseado porque ya se abre el flujo y se genera turbulencia y esa turbulencia se arrastre y esta pelota se va a frenar. Si retrasamos, aunque sea ligeramente, la separación, vamos a tener un beneficio de menor arrastre y por lo tanto mayor alcance de la pelota. Y eso se logra con estas pequeñas hendiduras que lo que hacen es mezclar un poquito el flujo de esos primeros milímetros o décimas de milímetros para que se retrase la separación, ¿no? Entonces, el flujo aquí acompaña mejor a la pelota, por lo tanto esa pelota va a llegar más lejos. Es lo que pasa también con los elementos, las quillas o los veleros o los delfines y los tiburones. Si uno he tocado un delfín, no he tocado un tiburón. Si uno lo toca se queda sorprendido de que no es liso, es como tocar algo que tiene lija. Una vez de casualidad pude alcanzar la mano y tocar un delfín que estaba en una embarcación haciendo su juego ahí, una prueba, y la sensación era como una lija 400, digamos, una lija fina pero lija, ¿no? Y es porque para el funcionamiento de la aerodinámica o hidrodinámica conviene cierto nivel de rugosidad para que se mezcle esta primera parte y se retrase la separación, ¿no? Igual eso va a ser importante para un delfín, porque el delfín depende del empuje que le da al agua con su aleta caudal. Si se separa el flujo de agua, va a perder impulso, ¿no? Y eso también se usa ¿por qué lo menciono? Porque también se usa en palas de las turbinas eólicas. Estos elementos que son generadores de vórtices son unas pequeñas aletitas de más o menos 3 milímetros de altura, como unas escuadritas chiquititas, unas tiras que se pegan en ciertas partes claves de la pala de la turbina eólica para justamente hacer eso, que el flujo de aire se pegue a la pala y que no se separe. Eso, por ejemplo, se ve aquí, ¿no? Esta es la pala de la turbina de Marconi. Todavía la vimos en tierra en el año 2013 o principios del 14. Estaban en tierra y aquí vemos estas tiras de estas escuadritas, ¿no? De repente eso pues le mejora el 1% a la pala, pero es 1% de 1 mega, o sea, esa pala es una de a 3, es una turbina de 3 megas, por lo tanto, digamos, la generación de esta pala sola es de 1 megavatio, el 1% son 10 kilowatts, solamente por poner ese sticker, vale la pena. Entonces, solamente para explicar que por qué hay esos elementos, ¿no? Ahí se ven de cerca cómo son las escuadritas, ¿no? Algo importante que también sucede en las palas es esto que creo que hemos mencionado,
los vórtices. Digamos, esta pala está funcionando aquí, en la turbina, el viento viene de acá, acá hay un poco más de presión, y acá hay ligeramente una baja presión, porque por eso está generando sustentación, la fuerza que hace girar la turbina. Entonces, todo va bien hasta cuando estamos por aquí, pero cuando nos acercamos al borde, como aquí tenemos más presión que atrás, esto va a generar un rollo, digamos, el aire a alta presión, a mayor presión, se va a enroscar acá. Y como eso está avanzando, se va a generar un vórtice, ¿no? Ese vórtice es indeseable, digamos, esto me malogra la aerodinámica de toda una parte de la pala. Entonces, en lo que es en los aviones les han empezado a poner esto que llaman los winglets. No sé si han visto los aviones modernos, tienen como las alas así, curvas hacia arriba. Eso es para tratar de, no eliminar, pero sí reducir la incidencia de los vórtices. Porque ese vórtice, esa energía que se disipa, es finalmente gasolina, es dinero. En las turbinas eólicas es lo mismo. Ahora, algunas turbinas eólicas le han puesto también así las alitas, pero eso complica mucho la fabricación. Lo que se usa es afinar la punta de la pala para que ese vórtice no sea tan importante, no llegar a la punta de la pala con una gran sección, sino que muy fino. Y eso es lo que se ve en la pala esta. Ay, no sé si no se llega a ver, pero realmente esta pala, al final, tremenda pala, aquí tiene como, no sé, 3 metros de envergadura o de cuerda. Esa pala de 3 megavatios, de la turbina de 3 megavatios, termina así, nada más. O sea, la van abusando al final para evitar que pierdan mucho en los vórtices, ¿no? Entonces, sí, aquí tenemos ya, otra vez regresando a nuestro triángulo de velocidades. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque con ese triángulo de velocidades que ya lo hemos analizado, lo hemos en nuestro software, digamos, o nuestro Excel, se puede hacer en Excel también, es un cálculo un poco fastidioso porque hay que estar haciéndolo varias veces hasta que se afinan los parámetros y cuadran. Finalmente podemos determinar cuál es el viento de incidencia para cada sección de la turbina, para cada sección de la pala. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de cortar esto en segmentos para analizar cada segmento, porque las velocidades son variables, ¿cierto? Entonces es realmente un trabajo para computadoras, ¿no? Entonces, pues, si queremos hacerlo más preciso, tenemos que cortar esto en segmentos más finitos, pero eso nos multiplica pues, el cálculo muchísimo, pero si es una computadora se lo podemos encargar. Y finalmente determinaremos el triángulo de velocidades para cada segmento, para un régimen dado, porque los triángulos de velocidades van a ser dependientes de cuánta carga le estemos dando a la turbina. Es algo dinámico, no es algo como que funciona así, no, funciona variable. Le damos más carga, se frena la turbina, cambian los triángulos de velocidad. La dejamos más libre, bueno, gira a mayor velocidad, entonces cambia todo, ¿no? Para cada régimen tenemos que hacer el cálculo y de esa manera determinar justamente la curva que nos va a dar. Pero al margen de calcular las fuerzas y de esa manera calcular las potencias, también conociendo las fuerzas aerodinámicas entre ellas, además de la centrífuga y la del momento giroscópico, podremos saber a qué solicitaciones mecánicas va a estar sometida esta pala, ¿no? Y de esa manera calcular su estructura. Es fundamental para que sea segura y estable, ¿no? Y de qué material vamos a fabricarla. El material por excelencia para la fabricación de estos elementos es el material compuesto, ¿no? O composite, que le dicen en inglés, más conocido vulgarmente como fibra de vidrio, ¿no? Pero es un nombre también mal utilizado porque la fibra de vidrio es uno de los componentes que realmente es un compuesto de fibra de vidrio con una resina termoestable, ¿no? Que se fragua, ¿no? Típicamente es fibra de vidrio con resina poliéster o también fibra de vidrio con resina epóxica. En las turbinas más avanzadas, más grandes, ya se está usando fibra de carbono, que es ya un elemento pues, como aeroespacial, que se empieza a justificar cuando la turbina crece mucho. ¿Por qué la fibra de vidrio es tan buena para fabricar estas palas?
porque bueno, es de fácil fabricación, podemos aplicarla en un molde, hacer unas estructuras complejas, con los laminados de tela, que después se le echa la resina, porque es un elemento que es muy liviano para la resistencia que tiene, o sea, es lo que se llama resistencia específica, cuánto resiste el material, pero por unidad de masa. Porque el acero es muy resistente, está bien, pero el acero tiene una densidad, un peso específico de 7.9, entonces es pesado. La fibra de vidrio, o el compuesto de fibra de vidrio, no resiste como el acero, pero resiste cerca de la mitad de ruptura, ¿no? De fractura, pero pesa 5 veces menos, ¿no? o menos inclusive, si es fibra de carbono. Entonces tenemos un beneficio muy importante de rigidez y de resistencia específica, ¿no? Por unidad de peso. Y lo que queremos es algo resistente y que pese poco. Entonces la fibra de vidrio es excelente. La fibra de vidrio también es muy resistente a la fatiga. ¿Por qué se da la fatiga? Cuando tenemos un elemento que está oscilando con cargas alternantes, eso, digamos, maltrata mucho el material, lo hace fallar prematuramente, y se da por la propagación de microfracturas que van avanzando con la fatiga, justamente con el uso, dale que dale, con las oscilaciones va propagándose la fractura. En un material como el acero, la fractura se puede propagar más fácilmente. En una fibra de vidrio tenemos tantos obstáculos que la línea de fractura la tiene muy difícil, ¿no? Tiene que hacer un camino muy tortuoso y se propaga muy lentamente. Entonces, es un material muy bueno para las turbinas eólicas. Las primeras turbinas eólicas desde los años, pues, no sé, 40, que hicieron unos primeros experimentos, se hicieron de acero, ¿no? Así como planchas de acero dobladas en forma aerodinámica, pesadísimo. Bueno, esa es historia. Ahora se usa fibra de vidrio y, como les digo, se está transitando ya para estas megaturbinas a fibra de carbono, porque por una justificación económica, porque la fibra de carbono es mucho más cara, pero se puede hacer una estructura mucho más ligera, al final con un balance económico positivo. Aquí vemos una micrografía electrónica de microscopio de electrones de una fractura de un elemento de fibra de vidrio, y vemos pues tremendo trabajo para romper, ¿no? No es como un vidrio, digamos, que la fractura es como que limpia, ¿no? Y por eso se propaga tan fácil. Aquí no, aquí tenemos que romper fibra por fibra, interfase por interfase, mucha disipación de energía para romper el material, ¿no? Entonces la fibra de vidrio es por excelencia para las palas, y para el resto de la estructura, bueno, de hecho tenemos que tener en mente la corrosión. Las turbinas eólicas están a la intemperie, no existen bajo techo, entonces están expuestas a los elementos, y más aún ahora las turbinas eólicas que van a la intemperie. Entonces la corrosión es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, si no pasa lo que estamos viendo ahí, ¿no? Y también la degradación de los materiales, ¿no? Compuestos. Los plásticos expuestos a la intemperie pueden desaparecer, justamente, ¿no? Entonces tenemos que estabilizarlos. Ahora, quisiera ver si alcanzamos a ver ¿no? Se va a entregar también el material complementario, ¿no? que hay en el USB, porque hay hojas técnicas de turbinas de diferentes tamaños, hay las fichas técnicas de los parques eólicos del Perú, y acá hay algunos videos. De repente podemos ver nos alcanza el tiempo todavía para ver este video de una esta es la microred de... Otra vez el distinto controlador, quitar. A ver si funciona. Esta es la microred de Paracas. Esta es la caleta de pescadores de Laguna Grande. Acá tenemos paneles solares por 6 kilovatios, y esas son dos turbinas como las que vimos la hoja, digamos, la curva de potencia. Son hechas en China, de 3 kilowatts, de 3 metros de diámetro, 5 palas. Entonces tenemos 6 kilowatts eólicos, 6 kilowatts fotovoltaicos conectados a un banco de baterías, a inversores electrónicos que despachan la energía a todas las casitas, 35 suministros. Y es un interesante ejemplo de gestión comunitaria, ¿no? Esto se hizo con
con un fondo concursable del BIT que ganamos en el 2015, el BIT Ideas. Nos dieron el dinero necesario para hacer esta microred y probarla, hacer todos los experimentos e informes. El resultado del cual es esta microred de electrificación rural que sigue funcionando con nuestra permanente seguimiento, ¿no? Y le da energía a 35 familias, ¿no? En ese lugar. Y eso también ha repercutido en otra comunidad que está a 2 kilómetros, que también le hemos puesto energía solar, ¿no? Entonces aquí vemos las turbinas arrancando y girando a toda velocidad, ¿no? Ahí es un poco engañoso, parece que están girando lento, pero es el efecto estroboscópico de la cámara, ¿no? que renueva la imagen, entonces se hace como una cortante, ¿no? Pero sí, la turbina no se ve, es un disco, está girando a 500 RPM más o menos. Pero gira, ¿no? Se mueve en las direcciones. Sí, tiene su veleta atrás, su timón, ¿no? Y hace girar la tornamesa y la mantiene alineada. Ahí el viento es bastante estable, vienen unas ráfagas de vez en cuando, y la turbina aparentemente no tiene un sistema de seguridad, digamos, está siempre como valiente, apuntando al viento, pero las palas tienen un diseño que, dado un exceso de velocidad por fuerzas centrífugas, se deforman, tienen el centro de gravedad de modo que se torsionan y cambian su posición, entonces se limita la velocidad y se estabiliza. Y bueno, han sobrevivido 4 años de Paracas, 3 años de Paracas, ahí están, tocando madera. Y es una instalación un poco inusual porque está encima de un techo, generalmente no nos gusta instalar sobre techos, pero aquí es una reserva natural, entonces tratamos de limitarnos al local de la comunidad, no tocar suelo reservado. Y está funcionando bastante bien, aquí se complementa de manera hermosa la eólica con la solar, ¿no? Porque hay viento nocturno, a veces no para el viento durante toda la noche, es realmente bueno, ¿no? Este es un generador de imanes permanentes también, ¿no? Ahora aquí. Acá hay se ve la fabricación de una turbina eólica. Ahí está. Este es un proyecto que se hizo con el FINSIT, con el fondo concursable del FINSIT, para desarrollar una turbina eólica de 4 kilowatts para uso de bombeo de agua, ¿no? Este es un lugar bastante remoto en Montegrande, es digamos al final del Río Grande de Palpa, como hora y media hacia el mar, con ayuda de la Universidad Católica y Fundición Ferrosa. Entonces, la problemática era cómo bombear agua usando el viento, ¿no? Pero no pues con un sistema tradicional de aerobomba, ¿no? Sino con electricidad. Entonces, bueno, lo que se vio hace un ratito es el modelo de fundición del rotor, la parte más importante de la máquina. Aquí vemos, esto está hecho en madera para después fundirlo en acero, ¿no? Y aquí vemos los lugares donde van a ir las 3 palas, y aquí va a estar el agujero con el rodamiento y todo lo demás, ¿no? O sea que, a ver, aquí, del otro lado del rotor, aquí ya vemos la pieza fabricada en acero, ¿no? Y tenemos los imanes permanentes. Estos son imanes muy, muy poderosos, de cerámicos, de neodimio, tierra rara, es una tierra rara, esa que están entre los 2 extremos de la tabla periódica, neodimio, hierro, boro. Aquí esto es un norte, es un sur, o sea, están norte-sur, para inducir campo magnético variable a unas bobinas, ¿no? Son realmente imanes muy potentes. Ya, esa es la parte, si esa especie de olla con imanes es la que gira alrededor de esto que está fijo. Acá tenemos las bobinas, ¿no? Estos imanes, entonces, al pasar norte-sur, porque están girando, inducen corriente o voltaje o corriente eléctrica a estos bobinados, ¿no? Esa es la base de la generación eléctrica por inducción, ¿no? Trifásica.
Y ahí estamos haciendo el montaje del estator en el rotor, pero se hace con una prensa especial que tuvimos que diseñar porque la tracción de los imanes, por supuesto, pues es tremenda contra el acero. Entonces tenemos que controlarlo con un tornillo. Ahí se puede ver cómo se está doblando la plancha, se ha doblado la plancha por la fuerza de los imanes. Esta es la parte importante del banco de pruebas, donde con un motor de velocidad variable sometemos al generador a diferentes regímenes de funcionamiento para ver cómo se comporta, ¿no? Y cuál es su potencia de generación. Y esa energía eléctrica ha ido a estas bombas eléctricas que son convencionales, porque esa es la hipótesis del proyecto, que se podía diseñar una turbina eólica que moviera motores eléctricos trifásicos y escalonar digamos, el consumo con una bomba, 2 bombas, 3 bombas, de acuerdo al viento que hubiera, ¿no? Y ahí está trabajando a ciclo cerrado, así como si fuera un jacuzzi, ¿no? Bombeando agua y descargándola a una tina para probar el funcionamiento de las bombas, ¿no? Ahí estamos viendo la presión, que era lo que se quería, 35 metros, ¿no? 3.5 bares. Un poco turbulentos, con la aguja que vibra. Y ahí está la forma de la onda, ¿no? Alterna, pero con unos bachecitos ahí. No es perfecta, ¿no? Porque es un generador artesanal, no está hecho pues, por Siemens. Y ahí está, esa es la parte de la pala. Bueno, es parecida a esta, es un poco más grande. Ese es el molde que está abierto con las 2 mitades. Se está laminando con fibra de vidrio, con unos refuerzos aquí para justamente soportar las fuerzas que previamente hemos calculado con nuestro Excel, ¿no? Ahí está la pala ya cerrada y laminada. En este caso es fibra de vidrio con epoxi. Un proceso artesanal que implica pues, bastante trabajo manual ahí porque hubo que pues, perfeccionar la forma con un poco de masilla y lija, etc. Esa es la parte del domo, la nariz, la parte frontal, que tiene digamos, un funcionamiento aerodinámico también ligero, pero más que nada proteger al generador y embellecer un poco el producto, ¿no? O sea, algo... ¿Y cómo se le